Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar que estamos organizando para ustedes. Mi nombre es Antonio Díaz, soy coach financiero y el día de hoy vamos a ver un webinar con un tema padrísimo. La verdad es que el webinar se llama el ADN del dinero. Van a conocer el dinero como nunca lo habían visto. En realidad es un tema que pues muy pocas veces tenemos acceso a esta información. En casa no se nos habla, en la escuela, en el trabajo, en ningún lado se nos dice realmente cómo manejar el dinero, cómo conocerlo. Y justamente el día de hoy te vas a llevar esta información. Para mí es un placer estar aquí contigo compartiéndote esto. Vamos a ver cuatro principales cosas acerca del dinero. Primero, su historia. Hay que conocer su historia para saber cómo manejarlo, de dónde viene, cuáles son las reglas. Segundo, cuál es nuestra relación con el dinero. Esto también es fundamental porque a través de nuestras creencias es como nos comportamos con él. Entonces, para mí también es un tema fundamental. Otra de las cosas, el tercer punto que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con cómo son las reglas hoy del juego, cómo se maneja, cómo se debe manejar el dinero en nuestra actualidad. Y por último, conocer las herramientas que nos van a permitir hacer crecer nuestro dinero. Estas son las cuatro bases, digamos, fundamentales en relación a este recurso económico que puede ser, la verdad es que, pues, odiado por muchos, querido por todos, en fin, es como un tema ahí un poquito de manera disfuncional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el primer tema que voy a tratar ahorita entonces tiene relación con la historia. Realmente me voy a enfocar a la historia actual, ¿no? Porque si bien el dinero fue creado justamente después de los trueques, ¿no? Anteriormente, pues podemos intercambiar mercancía, granos a lo mejor de maíz por cebada, en fin, este era el famoso trueque que había antes. Después de eso se determinó hacer monedas o circulantes o billetes, en fin, para poder tener un intercambio ya por un billete con un producto, ¿no? O servicio. Entonces, así fue evolucionando el tema del dinero. Sin embargo, algo muy importante que sucedió en los años 70, de los años 70 hacia atrás, cuando a principios del siglo, digamos, 19, justamente había un tema de dinero ya como un circulante general en el mundo. Sin embargo, este dinero estaba respaldado por algo, ¿no? Este cambio inició a partir del año 72, cuando ya deja de estar respaldado. Anteriormente el dinero estaba respaldado por oro y por plata. Tú tenías un billete de X denominación y ahí decía que lo podías cambiar por cierta cantidad de oro o plata en los bancos. Y esto generaba un respaldo para el dinero. Entonces, por eso no había grandes cantidades de dinero en el mercado, sin embargo, todo estaba respaldado y el dinero valía más. Aquí es un punto fundamental que quiero enfocarme en esto, porque el dinero realmente antes tenía un valor, hoy en día no tiene valor. A partir del año 72 se decide liberar el dinero del patrón oro y empezar a respaldarlo por divisa, en este caso el dólar. Todo el dinero del mundo está respaldado por, en este caso, por dólares. Entonces, por eso vemos más cantidad de dinero cada vez en los mercados, porque los gobiernos no tienen un freno. No hay un freno para decir, sabes que esta cantidad de dinero es el límite que podemos tener en el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas reservas de oro. Hoy no es así. Hoy vemos dinero imprimiéndose a cada rato, en cada momento, en todos los bancos del mundo. Entonces, esto ha causado que nuestro dinero valga menos. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de esto? Pues justamente porque cada vez requieres ganar más dinero para adquirir servicios o productos. No sé si tú lo has notado, pero a lo mejor ahorita, no sé, con una moneda de 5 pesos, ¿qué haces? O con un peso, realmente no haces nada. Tendrías que tener a lo mejor 10 pesos para transportarte, al rato van a ser 15, al rato van a ser 20 y esto va en aumento, esto va en aumento. Por eso es muy importante que tú conozcas las herramientas para manejar el dinero. Sin embargo, ahorita el tema de la historia entonces es que a partir del 72 a la fecha no hay respaldo para este dinero. O sea, no hay un respaldo, no, nada lo respalda. ¿Sabes qué lo respalda? La confianza únicamente. La confianza en los mercados, ¿no? Si el mercado de Estados Unidos va bien, ¿no? En este caso el mercado de valores va bien, pues entonces toda la economía mundial va bien. Si el mercado alemán está bien, toda la economía va bien. Si por alguna razón a lo mejor Japón cae en alguna crisis, nos impacta a todos. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Entonces todos estamos ya conectados en el tema económico, ya es algo global, ya es si hay un país al que le va mal en cuestión económica, impacta en todo el mundo.
Y esto es justamente porque no hay un respaldo económico. Hoy lo que respalda el dinero es la confianza. Entonces, esto realmente no se nos ha dicho, no es una información que esté a la mano, en realidad. No vemos a gente de los bancos hablando de esto, no vemos a los gobiernos hablando de esto, porque en realidad pues, es una información que sí se dio en su momento, sin embargo que pues, no se ha difundido, y para mí es muy importante compartirte esta información. Ahora bien, si ya sabemos entonces que el dinero no está respaldado por nada, vamos a ver más adelante en este cuarto paso de ver cómo le vamos a dar valor a nuestro dinero, justamente a través de qué se lo podemos dar. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita el siguiente punto que quiero tocar contigo es justamente tu historia con el dinero. ¿Sí? Todos tenemos una historia con el dinero. Si bien somos realmente todos entes económicos, ¿no? A partir de alguna edad empezamos a trabajar, empezamos a generar dinero, a ganarlo. Es increíble que en ningún lado nos enseñen cómo manejarlo. Y aquí un punto fundamental es entender cuál es mi relación con el dinero, porque fíjense, no tiene tanto que ver con la cantidad de dinero que tengas. ¿Por qué? Porque tú puedes tener 1,000 pesos, ¿no? Y puedes tener unos hábitos diferentes a otra persona. Puedes a lo mejor decidir ahorrarlo, decidir gastarlo todo, decidir invertirlo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene diferentes decisiones, y esto se basa justamente en los hábitos que nosotros tenemos. Estos hábitos son aprendidos generalmente. Entonces yo tengo una historia con el dinero. ¿De qué depende mi historia con el dinero? Bueno, de saber o de entender qué me dijeron desde que yo estaba pequeño. ¿Qué empecé a escuchar? El dinero cambia a las personas. Todos esos paradigmas que en algún momento ya hemos escuchado, sin embargo, tal vez pueda decir, no, pues yo no lo tengo. Sin embargo, ¿de qué manera me puedo dar cuenta si los tengo o no? Pues qué situación financiera tengo en este momento. ¿Tengo escasez? ¿Tengo abundancia? ¿Tengo inversiones? ¿Tengo ahorro? ¿Cómo estoy financieramente ahorita? Y entonces ahí me voy a dar cuenta realmente cuáles son los hábitos que tengo, cuál es mi relación con el dinero. Entonces lo primero que debo de analizar es qué fue lo que escuché, qué fue lo que escuché en casa. A veces esta parte pues sí cuesta trabajo confrontarse con esa parte, porque a veces pues causa dolor, es decir, no es tan fácil decir, bueno, pues yo tengo esta situación financiera por mis hábitos. Es a veces una resistencia a aceptar esta situación. Sin embargo, te puedo decir desde mi experiencia que no hay manera de cambiar mi situación financiera si no cambio mi relación con el dinero. No hay manera. Te pueden llegar 1,000,000 de pesos y los mismos que puedes gastar, ¿sí? Y ahí tienes un ejemplo, el tema de las personas que ganan la lotería. El 98% de la gente que gana la lotería termina peor de como empezó cuando ganó la lotería. Y esto es únicamente por los hábitos, únicamente por esa relación que tienen con el dinero. Así es que lo primero es mi relación con el dinero. ¿A través de qué? De analizar qué es lo que me dijeron. ¿Qué me repitieron de niño? El dinero cambia a las personas, más vale pobre pero honrado, en fin, todas esas cosas que en algún momento nos dijeron. ¿Cómo poder identificar esto? Justamente observando a nuestros familiares. Actualmente, si estás en una reunión familiar, te vas a dar cuenta qué es lo que dicen las personas. Tus tíos, tus papás, tus hermanos, tus primos. A través de eso tú vas a poder empezar a descubrir qué tienes en el chip. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a escuchar a tu tío decir, no, es que sí tiene mucha lana porque es narco, seguramente, ¿no? O porque tranza a la gente. Y no es cierto, ¿no? Si nos ponemos a ver la historia de las personas, tal vez haya gente que ha trabajado muy bien y ha hecho negocios y entonces por eso tiene dinero. Entonces, observa a tu alrededor qué es lo que te dice, qué es lo que se dicen ellos con el dinero. Y el segundo punto también que es muy importante analizar es qué evento fue el que me marcó a mí en cuestión económica. Y aquí, por ejemplo, te voy a compartir mi experiencia. Yo cuando tenía alrededor de 12, 13 años, yo recuerdo que siempre que recibía dinero ahorraba. Y esto me lo inculcó, por ejemplo, mi abuelita, ¿no? Mi abuelita siempre decía, ahorra, ahorra. Entonces a mí fue un hábito que se me empezó a desarrollar. Yo ahorraba, siempre tenía dinero, siempre tenía dinero. A los 12, 13 años, no recuerdo exactamente la edad, yo tenía este ahorro, mis papás me lo piden prestado
y ese ahorro nunca lo vi de regreso, ¿no? Y tú dirás, bueno, pues a lo mejor es un evento que no es tan relevante, ¿verdad? Sin embargo, para mí sí lo fue. Y para mí en ese momento marcó un parteaguas en mi relación con el dinero porque ya no empecé a ahorrar. Yo me di cuenta y empecé a analizar que a partir de ese evento ya el ahorro para mí no existía, o sea, no tenía como esa motivación. Fue ese evento el que como que acabó en ese momento, ¿no? Mi hábito por el ahorro. Sin embargo, bueno, esto no es pretexto. Yo empecé a analizarme y empecé a cambiar estos hábitos y empecé a descubrir todo esto que les estoy diciendo a través de observarme y empecé a cambiarlos. Porque realmente sí, como dice Bill Gates, no, tal vez no eres el culpable de nacer pobre, sin embargo, sí eres el culpable o sí tienes responsabilidad de morir pobre. O sea, ahí sí no hay vuelta de hoja. Yo no puedo ya decir, es que por mis papás ya no ahorro, si ya pasaron cuántos años, casi 30 años. O sea, no puedo estar diciendo, por esta situación entonces no tengo dinero, por esto no ahorro, por esto no invierto. No, ya tengo que tomar yo responsabilidad de mí y de empezar a cambiar mis hábitos con el dinero. ¿Sí? Entonces, esta relación con el dinero es básica. Entonces, el tercer punto que para mí fue un parteaguas, justamente fue observar qué sentía cuando recibía dinero, cómo me comportaba al momento de gastarlo, qué sentía cuando, por ejemplo, yo me dedico a las ventas, entonces para mí los ingresos son a través de comisiones. Lo que yo empecé a experimentar cuando me empecé a observar es, yo tenía miedo, haz de cuenta, tenía miedo a que ya no llegara más. Entonces, cuando yo recibía una cantidad, la que fuera de dinero, yo sentía que no era suficiente, por ejemplo. Entonces, ese miedo a mí me hacía actuar inconscientemente y empezar a gastar. O sea, en cuanto yo tenía dinero, yo era de los que, bueno, pues vamos al cine, le compro esto a mi hija, ya me compré esto, me compré el otro, y llegaba un momento en que me quedaba literalmente sin dinero. Entonces, esos comportamientos y esos sentimientos los empecé a tomar, los empecé a analizar y empecé justamente a observarme y a transformar esto. Y una de las cosas y una de las herramientas justamente que yo empecé a tomar es empezar a observarme y empezar a cambiar esos hábitos. Empecé realmente a reconocer que sí tenía ese miedo y empezar a ver de dónde venía ese miedo. De dónde viene observar que justamente es todo lo que he aprendido a través del tiempo con mis padres y pues con mis tíos, con mis vecinos, con los amigos, y empezar justamente como a cambiar esto, ¿no? Empezar a cambiar estos hábitos, a ver de qué manera podría yo sustituirlos. ¿Por qué en lugar de sentir miedo no siento mejor, en este caso, el opuesto, ¿no? El agradecer, el apreciar que estoy teniendo dinero en ese momento. Entonces son pequeños cambios que vamos teniendo y que justamente si es a través de la voluntad de querer cambiar, de entrenarnos mentalmente también para cambiar. Y por ejemplo en los talleres que doy, pues justamente vemos todos estos temas, de ver cómo puedo transformar esa realidad que tengo yo financiera, cómo puedo transformar mi relación con el dinero, a través de qué herramientas. Es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el taller, el cual vamos a tener próximamente. Y bueno, terminando, cerrando ya el tema de la relación con el dinero, ya vimos cuál es la historia, cuál es mi historia con el dinero, mi relación. Ahora vamos a ver cuáles son las reglas actuales del dinero, o sea, cómo se está comportando. Tenemos que ver realmente qué hábitos tenemos. Y fíjense, aquí algo muy interesante. Yo preparé este cuadrante del flujo de efectivo que el autor es Robert Kiyosaki, ¿no? Mi mentor. Este cuadrante es muy importante tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque nos da gráficamente cómo se comporta hoy el dinero, ¿sí? Del lado derecho del cuadrante tenemos a los dueños del negocio e inversionistas, ¿sí? Esto lo desarrolló Robert, esta primera etapa. Del lado izquierdo, empleados y autoempleados, ¿sí? Después, a través de este cuadrante de flujo de efectivo, lo que hicieron fue decir, bueno, ya lo tomaron como base y dijeron, bueno, vamos a analizar cómo se comporta hoy este cuadrante en cuestión económica, ¿sí? Lo que determinaron con este cuadrante es que el dinero de todo el mundo, o sea, el 100% del dinero, 95% está del lado derecho del cuadrante. O sea, el 95% del dinero lo maneja este lado. Dueños de negocio e inversionistas. Imagínense, solamente el 5%
de las personas del mundo, que son empleados y autoempleados, manejan el 5% del dinero. Imagínense la desproporción. Y esto de verdad va creciendo. Ahorita el último estudio que se dio ya vamos como por el 96% y el 4% acá. Y el 95% de la población, como les decía, del mundo está del lado izquierdo, empleados y autoempleados. Y solamente el 5% de la población está del lado derecho, dueños e inversionistas. Imagínense la desproporción que hay. Ahora, fíjense, nosotros podemos tener una mentalidad, ¿verdad? De decir, no, es que los ricos son avariciosos, ¿no? No, porque quieren más cada vez. Y les voy a decir lo que yo he descubierto a través de los años. Nosotros, del lado derecho, en este caso empleados y autoempleados, le entregamos el dinero a los del lado derecho. No es que ellos sean abusivos, no es que ellos sean avariciosos. Sin embargo, lo que sí pasa es que el lado izquierdo le entrega su dinero al lado derecho. Eso es lo que pasa y por eso cada vez la brecha entre los que tienen y los que no se hace más grande y se va a hacer más grande si no tomamos nosotros la responsabilidad de nuestro dinero. Y les voy a poner un ejemplo porque a lo mejor no me crees. Fíjate cómo le entregas tu dinero, yo también, porque ahorita yo estoy ya en la transición, ¿no? Del lado derecho, sin embargo, a veces también tengo hábitos del lado izquierdo. Ahora bien, ¿qué ejemplo te quiero dar? Uno es, vamos a pensar que tú tienes un trabajo hoy y ganas X cantidad de dinero. Tú tienes el sueño siempre, o a lo mejor lo tuviste, de comprarte un carro nuevo, ¿verdad? Vas a la agencia, te enamoras del carro, dices, sí, este es el carro que toda mi vida he soñado, ¿verdad? Entonces das un enganche y empiezas a pagar mensualmente tu carro, ¿sí? Tú estás del lado derecho como empleado. Tú como empleado, entonces, ¿a quién le vas a dar el dinero de ese carro? ¿A quién le diste el enganche? ¿Y a quién le das mensualmente una cantidad de dinero para tener ese carro? Pues al dueño del negocio. ¿Estamos de acuerdo? A estas agencias de autos, a las concesionarias, ¿verdad? Entonces, ellos no te están obligando. Sin embargo, tú tienes ciertos hábitos y ciertos paradigmas que dicen, yo tengo que tener un carro del año sí o sí. Y ves de qué manera lo haces. Entonces, tú solito le estás entregando el dinero al lado derecho. ¿De qué otra forma le entregas tu dinero? Siendo empleado o autoempleado, cualquiera de las dos. A través de los meses sin intereses. ¿Sí? ¿Cuántas veces compras con meses sin intereses? En Liverpool, por ejemplo. Ya creo que ahora dan hasta 48 meses sin intereses. O sea, es un plazo abismal, ¿no? 48 meses te tienen cautivo, imagínate. Y no te ponen una pistola para hacerlo. Simplemente te lanzan una promoción y tú por una cuestión emocional dices, yo lo tengo, ¿no? Porque a veces ni siquiera lo necesitamos. Es una cuestión emocional lo que nos lleva a esto. Fíjense, yo les voy a compartir mi experiencia. Cuando yo empecé en bienes raíces, yo pensaba que dominaba mis emociones en cuestión económica. Sin embargo, cuando ya empecé a ganar dinero, me di cuenta que no era cierto. Porque lo primero que hice con unas buenas comisiones fue ir y dar un enganche para una camioneta que quería, ¿no? Y ahí me di cuenta que las emociones me empezaron a traicionar, ¿sí? Porque lo tenía en el subconsciente. Yo tenía las herramientas, había estudiado finanzas, ya había dado entrenamientos de educación financiera y aún así me ganó el tema emocional. Por eso me empecé a enfocar en esa parte emocional, porque dije, no es nada más son las herramientas financieras, es qué es lo que yo pienso con el dinero, qué es lo que me hace reaccionar cuando yo tengo dinero. Y me di cuenta de eso. Entonces, volviendo al ejemplo de cómo le damos nuestro dinero al lado derecho del cuadrante, pues es a través de los meses sin intereses. Por ejemplo, si yo tengo un ahorro, ¿no? En este lado, ¿a dónde lo voy a tener? Regularmente, ¿qué es lo primero que pienso? Pues en un banco, ¿sí? Los bancos ¿de qué están formados? De inversionistas y de dueños de negocio, ¿sí? En lugar de yo pensar como dueño de negocio y decir, ok, tengo mi dinero ahorrado, ¿cómo lo voy a invertir? No, lo primero que pienso es, no, mejor prefiero tener mi dinero seguro y tenerlo en un banco. Entonces, de esa manera, le estamos entregando el dinero al lado derecho. De verdad, no es un tema de avaricia de ellos. Es un tema de que nosotros tenemos que empezar a aprender a manejar nuestras emociones. Una vez que aprendemos eso, tenemos que tener las herramientas necesarias
para poder manejar nuestro dinero, que justamente por eso estoy hablando de este tema en este webinar, para darte la importancia justamente de primero, emocionalmente cómo me voy a comportar con el dinero y segundo, tener las herramientas para estar del lado derecho del cuadrante, porque de eso se trata. Actualmente te da la posibilidad, en este caso la cuestión económica, de estar en cualquier lado del cuadrante. Es más, puedes ser empleado y puedes ser inversionista. ¿Cómo puedes ser inversionista? Pues puede ser a lo mejor que inviertas en la bolsa o puede ser que inviertas en un negocio, que a lo mejor no lo tengas que operar tú, sin embargo sí puedes ser dueño del negocio. Entonces, este cuadrante para mí es una guía que hoy tengo. ¿Dónde me encuentro actualmente? A lo mejor estoy aquí, ¿sí? ¿Puede ser que yo pase a ser dueño del negocio? Sí. ¿Qué herramientas tenemos hoy, por ejemplo, que es algo que no teníamos antes? En la era industrial, para tú poder ser dueño de negocio, tenías que tener una empresa de 500 empleados, un terreno de 3,000 metros, una nave industrial, ¿no? O sea, tenías que tener una inversión muy fuerte. Hoy en día, para ser dueño de negocio, solamente requieres una idea, por ejemplo. Una idea que a lo mejor le inviertes 500 pesos de inversión en Facebook, más 200 pesos de un flyer, a lo mejor, de un banner, y ya puedes empezar a promover tu idea con 700 pesos. Dime si no es cierto. Entonces, hoy en día se hace más fácil empezar a generar grandes cantidades de dinero. Lo que requerimos hacer entonces es cambiar nuestro chip. Ahí es donde está la clave de todo, ¿sí? Y bueno, para cerrar en este caso ya vimos cómo se comporta el dinero a través del cuadrante. Vimos la historia, nuestra relación con el dinero y vamos a ver ahorita, ya para cerrar, para concluir, un tema que es también fundamental, que es cómo le vamos a dar nosotros valor a nuestro dinero. O sea, realmente, ¿a través de qué? ¿De qué es lo que vamos a darle valor a nuestro dinero? Porque si ya vimos que el dinero no tiene valor en sí, nada lo respalda. Si nosotros tenemos nuestro dinero en el banco, por ejemplo, y lo tenemos trabajando a tasas de un 4%, pues tu dinero está perdiendo. Está perdiendo, porque nuestra tasa de referencia para ver si nuestro dinero tiene valor o no se llama inflación. ¿Sí? La inflación, ¿qué quiere decir? Pues cuánto aumentan los productos, en este caso mensualmente, ¿no? O anualmente, ¿sí? Nosotros tenemos actualmente una tasa de referencia de la inflación del 6%. ¿Sí? Si yo tengo mi inversión abajo de este valor, mi dinero está perdiendo. O sea, de verdad, de nada sirve tenerlo en el banco. Yo tengo que buscar tasas más, digamos, por arriba de la inflación para que mi dinero realmente crezca. Te voy a poner un ejemplo. Si yo pongo 10,000 pesos en una inversión, en un pagaré en un banco, ¿sí? Yo pongo 10,000 pesos al 6%, ¿sí? Yo con estos 10,000 pesos hoy compro una pantalla de plasma, vamos a pensar, ¿sí? Ok, entonces, si yo tengo mi dinero invertido en un pagaré, al menos tengo que buscar que ese pagaré me dé el mismo rendimiento que la inflación, ¿sí? ¿Sí? Este es mi rendimiento y esta es la inflación. ¿Para qué? Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo 10,000 pesos ahorrados en el banco a un 6%, por lo menos me da la inflación. Lo que quiere decir que yo, si hoy me puedo comprar con 10,000 pesos una pantalla de plasma, en 6 meses mi dinero va a crecer al mismo ritmo y me voy a poder comprar la misma pantalla de plasma, ¿no? Si yo tengo mi dinero a un porcentaje más abajo que esto, si yo tengo a lo mejor un rendimiento del 4%, lo que va a pasar en 6 meses, ¿sí? Es que no me va a alcanzar para esta pantalla, le voy a tener que poner más dinero. Ajá. Es lo que pasa realmente con nuestro poder adquisitivo, se va perdiendo con el tiempo. Si yo no tengo un rendimiento que me vaya cubriendo, al menos con la inflación, al menos, fíjense. Entonces, para mí es muy importante decirles esta parte que es la cuarta parte, que es cómo darle valor a mi dinero, realmente. Y aquí, por ejemplo, tenemos 4 activos. Bueno, 3 en realidad. ¿Sí? El primer activo que yo tengo justamente pues son los negocios. ¿Sí? En los negocios los rendimientos que se pueden llegar a tener pues son infinitos. No hay realmente una tasa de referencia en los negocios, porque yo a lo mejor puedo
comprar, no sé, a lo mejor 10 llaveros, por ponerte un ejemplo muy burdo, y vale 1,000 pesos, invierto 1,000 pesos y a lo mejor yo los llaveros los vendo, puedo obtener a lo mejor 3,000 pesos por ellos, ¿no? Ahí estamos hablando de duplicar o triplicar mi inversión. Entonces, en los negocios no hay realmente un rendimiento establecido. Puede ser infinito, puede ser cero también, o puede ser que pierdas, sí, también. Sin embargo, sí hay grandes posibilidades en los negocios de hacer muy buenos rendimientos. El segundo activo que te quiero compartir son bienes raíces, ¿sí? En bienes raíces sí tenemos una referencia un poquito más establecida, ¿sí? Regularmente en bienes raíces el rendimiento al que puedes acceder mínimo es de un 5% anual. Si tú, por ejemplo, compras un departamento y lo pones a rentar, sería el rendimiento que esperarías, que para mí es muy bajo. Sin embargo, hay otros negocios en bienes raíces que te dan mucho mayores rendimientos. Es más, puede ser que tú ni siquiera tengas el inmueble y estés generando ingresos a través de bienes raíces. Entonces, es un activo que le da un valor muy bueno a tu dinero. Y el tercero, en este caso, es la bolsa, la inversión en bolsa de valores, en acciones de empresas. Aquí también los rendimientos son, pues tampoco tenemos una referencia más que el comportamiento de la acción, ¿no? En el tiempo. Aquí, por ejemplo, también puedes tener rendimientos muy altos, sin embargo, sí tienes que tener la paciencia, ¿no? A lo mejor de 5 a 10 años para poder tener rendimientos atractivos. Entonces, cada uno de estos activos se maneja de manera diferente, que también justamente esto lo vemos en el taller para que tú puedas darle valor a tu dinero y saber en qué te quisieras enfocar. Todo depende, pues, justamente de qué tanta aversión al riesgo tengas, de tu perfil de inversionista, de realmente si tienes a lo mejor pues la vocación de hacer un negocio o prefieres nada más bienes raíces. En fin, a través de estos tres activos es como le das valor a tu dinero. No hay otra manera. Tú no vas a poder hacer un gran capital si no tienes estos tres activos. No, ahorrando no lo vas a lograr porque tu dinero va a estar trabajando a tasas muy pequeñas, ¿no? Decía Robert Kiyosaki, cada peso que nosotros tenemos debemos considerarlo como un empleado. Entonces tú decides si tu empleado, qué tanto quieres que trabaje para ti. Ese es realmente el sentido del dinero. Y en estos activos nuestro dinero trabaja de verdad 24 horas, ¿no? Todos los días del año, todas las horas del día. Trabaja 24 horas para nosotros el dinero en estos activos. Así es que bueno, yo con esto estoy concluyendo el webinar, el ADN del dinero. Yo les agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por quedarte hasta ahorita en este momento con toda esta información tan valiosa. De verdad deseo que haya sido una información valiosa para ti y que puedas hacer cambios a través de esto. Y yo también te quiero invitar al taller que vamos a tener, es aquí en San Miguel de Allende, en salida a Celaya número 34, es el lugar que se llama Smart Space. Aquí vamos a tener el taller. Te invito, de verdad, es una información muy valiosa. Vamos a tomar acción con estas cosas que ahorita te estoy comentando. Vamos a tomar realmente acción y vas a poder empezar a cambiar tu realidad financiera. El taller justamente se llama Cambiando tu realidad financiera. Así es que juntos lo vamos a lograr y te invito y te agradezco mucho tu tiempo. Así es que toma acción ya, inscríbete. Por quedarte hasta ahorita en el webinar tú vas a tener un 10% de descuento. Nada más tienes que comentar y bueno, que tuviste hasta este momento, decirnos cuáles son los tres activos en donde conserva, o bueno, más bien tiene valor tu dinero. Dinos esos tres activos y con eso tú tienes ese 10% de descuento al momento de registrarte. Te agradezco mucho y hasta pronto.